Bueno, llegamos a la tercera parte de nuestra trilogía de la Natividad. Os preguntaréis dónde estoy. No estoy, he desaparecido. ¿Por qué? Porque este artículo es el que escribió mi profesor Jesús Cantera Montenegro y el hombre escribe muy muy bien. Entonces, bueno, a mí me gustaría respetar el texto suyo en la medida de lo posible. Igual quizás empieza un poco denso, pero si le dais una oportunidad, yo creo que vais a ver que cuenta cosas muy interesantes. Entonces, nada, sin más dilación, comenzamos con esta tercera parte titulada En busca de la persuasión, la pintura barroca. Los alumnos que habéis estado conmigo el año pasado, yo creo que ya sabréis un poquito por dónde van los tiros cuando hablamos de la persuasión barroca, del interés que tenía la pintura barroca en persuadir a la gente del catolicismo y de crear un sentimiento, ¿no?, exacerbado con respecto a la religión. Pero bueno, vamos a dejar que sea el profesor Cantera Montenegro quien nos lo cuente. La reforma luterana y la contrarreforma católica coincidieron en el tiempo con la natural evolución artística derivada del agotamiento de la estética renacentista, que dio paso, de manera muy breve, primero al manierismo e inmediatamente después a lo que viene siendo el barroco, hijo y heredero del Renacimiento. El nuevo estilo barroco buscó maneras novedosas de expresión con formas ampulosas, con mucho movimiento, con mucha inestabilidad, pero al mismo tiempo quería tener un fuerte sentido realista, todo ello en aras de alcanzar uno de los efectos más buscados, la persuasión. Esta llevaba a quien se ponía ante una obra de arte a sentir los mismos resultados que se procuraban en el teatro con la tramoya, es decir, a traspasar el umbral de la realidad vivida, a imaginar, incluso a visualizar, un mundo que es irreal como si fuese un mundo real, de forma que lo representado fuera visto como algo que puede existir e incluso que puede estar existiendo. En este ambiente es sabido como la reforma luterana, propició algunas ideas que afectaron directamente a las representaciones artísticas, como la austeridad de los edificios religiosos, la ausencia de figuras de santos. Se redujo así la temática a escenas bíblicas y evangélicas, procurando también erradicar las numerosas leyendas y variantes surgidas durante la Edad Media alrededor de la historia sagrada. Por su parte, la Iglesia católica expresó sus ideas doctrinales a través del llamado Concilio de Trento, 1545-1563, cuya última sesión, la 25ª, se centró en estudiar y promulgar mediante un decreto la importancia del culto a las imágenes, exaltando su valor catequético, didáctico, aunque debía expresar las verdades de la fe de una forma clara, una forma verídica, creíble, para evitar inducir a errores extraños en el pueblo sencillo y de escasa formación. O sea, no tanto apócrifo, no tanta historieta, no tanto lío, 4 elementos que todo el mundo pueda reconocer fácilmente. Esto son palabras mías. Todo esto hizo que tanto en la zona reformada como en la católica se produjeran cambios iconográficos que van más allá de una mera transformación ligada a la natural evolución estética. Uno de los temas que se vio afectado por esta transformación fue el de la Natividad de Jesucristo, que en unos aspectos mantuvo las escenas tradicionales y en otros las modificó, pero que siempre, siguiendo el estilo barroco, sustanciado en el control de los efectos lumínicos y el movimiento, se intenta remover los sentimientos del espectador. Hay que recordar que el tema de la Natividad es sin duda uno de los más entrañables de la iconografía cristiana. El mostrar a un niño recién nacido en una fría noche de invierno y en el ambiente de pobreza hace saltar la sensibilidad humana de cualquiera. Pero para el creyente todo eso se tornaba en suma alegría, en satisfacción y agradecimiento al recordar que el mismo Dios se había hecho hombre, naciendo como un niño, para redimir así la humanidad caída en desgracia tras el pecado de Adán y Eva. Centrados en la representación durante el barroco, empecemos por el escenario que, buscando una ambientación realista, abandonaba la idea del chamizo al lado de un edificio a medio construir que aparecía en etapas anteriores. Los tratadistas no estaban conformes en que se representase como una choza cubierta con un tejado de paja y de aspecto ruinoso, y así Francisco Pacheco
Decía que el lugar era una especie como de cueva excavada en la muralla en la que solían refugiarse los pastores y que servía de establo, por lo que allí había un pesebre labrado en la piedra. Para Interián de Ayala, el lugar sería un caravasar, y no consideraba acertada la representación como choza, porque en su opinión no se adecuaba a la realidad. De todos modos, en la pintura barroca no es fácil visualizar cómo es el edificio, pues la escena, al ser medianoche, apenas permite ver las formas constructivas y en todo caso sería un interior más o menos amplio, pero que en nada parece la choza de etapas anteriores, aunque eso sí, pobre y sencillo, algo que evoca la idea de que resulta fácil encontrar a Dios en la sencillez y en la humildad. Tal como, por cierto, había expresado, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, cuando decía a sus monjas que Dios se encontraba entre los cacharros de la cocina. En ese escenario ocupan el lugar preferente los protagonistas principales, Jesús, María y José, acompañados las más de las veces por los pastores que han acudido a adorar al Niño Dios tras el anuncio del ángel, unificando así los asuntos de la Natividad propiamente dicha con la adoración de los pastores. Y antes de analizar la presencia de los pastores, debemos fijarnos en la actitud de la Virgen y del niño, o del niño digo de San José, porque tiene fuertes connotaciones teológicas. Se generalizó la idea del parto sin dolor, aspecto señalado por bastantes teólogos a quienes toman por referente los tratadistas y los artistas. Así la Virgen, esto ya lo hemos visto en otros sitios, pero bueno, lo repite, claro. Así la Virgen, que habría dado a luz sin dolor ni molestias, recogió al niño, que también habría nacido absolutamente limpio, lo envolvió en pañales e inmediatamente se puso de rodillas ante él y lo adoró como Dios que era. Evidentemente, ya lo hemos visto en la visión de Santa Brígida. Esto supone la desaparición de la partera o de la pareja de parteras presentes en el arte bizantino y que en Occidente no fueron raras durante la Edad Media. De todos modos, también hay excepciones, y así Caravaggio, marcado por una ansia realista, mostró a la Virgen tumbada y con aspecto de cansancio y molestias, todas ellas, claro, derivadas del parto en sus lienzos, la adoración de los pastores, a la izquierda del Museo Nacional de Messina, y la Natividad con San Francisco y San Lorenzo del Oratorio de San Lorenzo de Palermo. Podéis ver, fabulosa mezcla de iconografías, ¿no? Esa Virgen cansada, esa Virgen humana, a fin de cuentas. En relación con este asunto también está el del Niño Jesús, pues antes del barroco era muy frecuente colocarlo desnudo sobre unas pajas, en el pesebre o incluso, como hemos visto, en el mismo suelo tirado, remarcando así la idea de la pobreza y la humildad de Cristo al nacer. Sin embargo, en el barroco y bajo los presupuestos de anhelo por el realismo, esto pareció un auténtico disparate, ¿no? A dejar un niño ahí en el suelo. Descrito de forma muy expresiva por Francisco de Pacheco en su Arte de la Pintura, al decir que, cito textualmente a Pacheco, quien presumiera tan poca providencia y piedad en su Santísima Madre que los pusiera en tan riguroso tiempo y a la medianoche las inclemencias del frío es un sinsentido, en plan, ¿cómo va a ser una madre modelo si deja al niño tirado en el suelo? Claro, obvio. Pero es que además los textos evangélicos eran claros en este sentido, pues el ángel que anunció la buena nueva a los pastores les había dicho: esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Lucas 2:12. Por lo tanto, no había duda en que debía de ser representado vestido con pañales y en un pesebre. Así lo encontraron los pastores, los cuales en los siglos precedentes al barroco se mostraban un poco fuera del portal, sin atreverse muy bien a entrar por respeto. Sin embargo, en el arte barroco las circunstancias cambian y los pastores entran en el edificio, y aunque muestran el mismo respeto debido al Niño Dios, se atreven a estar junto a la Sagrada Familia. En el fondo, esto es un reflejo de la vivencia espiritual durante esta época, donde se experimentó mucho una mayor cercanía hacia lo divino. Y esa idea tiene una imagen aún más significativa en la actitud de la Virgen, tal como aparece en algunas escenas en las que levanta las sabanitas, como veis a la izquierda, levanta las sabanitas que cubren al niño para que así puedan verlo entero. Este gesto, muy normal en las madres cuando muestran a su hijo recién nacido, evidencia que la Virgen no hace del niño una propiedad suya, sino que sabe que ha nacido para redimir a la humanidad, mostrando así a esta representada en los pastores, representada en los pastores, la humanidad, son los pastores, a su Salvador.
En todo ello se encierra un enorme contenido teológico del papel de la Virgen como colaboradora en la redención humana, con lo que estas obras artísticas dejan de ser meras concepciones estéticas para convertirse en elementos catequéticos de alto valor que dejan a las claras cómo la Contrarreforma supo aprovechar todo lo que el barroco le permitía en este sentido. Pequeño apéndice a la visión de Rembrandt, a la derecha. En el ambiente de oscuridad cálida, característico de la pintura de Rembrandt, esta escena de la adoración de los pastores se desarrolla dentro de un edificio que parece una cuadra o un establo con el buey y la mula al fondo, y los pastores se van acercando a adorar al niño que está en el regazo de la Virgen, que acaba de parir, pero que no acusa los dolores y el malestar de este hecho. El niño Jesús es el foco de luz que ilumina la estancia, facilitando interesantes efectos lumínicos y de sombras, y dejando claro que su luz es más luminosa que la del farol que porta un pastor, pues es una luminiscencia espiritual y sobrenatural. Otra figura fundamental en este contexto es San José, cuya representación, que tenéis aquí, cuya representación cambió radicalmente frente a momentos anteriores. Recordemos cómo durante la Edad Media fue maltratado en las representaciones artísticas, mostrándolo muy anciano, tanto que normalmente se quedaba dormido o aparecía en un segundo plano como un elemento necesario en la composición pero sin gran trascendencia. Todo eso cambia en el barroco, donde San José pasa a tener un papel protagonista de primer orden. Los escritos de Jan Gerson, especialmente Josefina de 1414-1417 o Isidorus Isolanus con la Summa de Donis Sanctae Joseph de 1522, contribuyeron eficazmente a este cambio, siendo también fundamental para ello en España la figura de Santa Teresa de Jesús. Esa transformación se va a sustanciar en las escenas de Natividad, donde San José es un hombre joven que se muestra en paralelo con la figura de la Virgen, teniendo una actitud activa, de modo que habla con los pastores e incluso muchas veces es él quien los introduce en el portal y les muestra al recién nacido para que lo adoren. Sobre todo vemos aquí, ¿verdad? Ese San José, cómo les está invitando a entrar, ¿no? a los pastores. Él mismo deja patente su adoración. ¿No? Se ha quedado aquí esta imagen. Esta es que le he cogido del Prado. Él mismo deja patente su adoración y amor al niño, como evidencia Maíno en su adoración de los pastores. National Gallery, perdón. Donde besa con unción y cariño el brazo del niño Jesús. Los pastores son una pieza fundamental en el tema de la natividad, conformando generalmente esta y la adoración una única representación. ¿Veis a los pastores aquí abajo? Este y este. Teológicamente su imagen es de gran valor, pues representan a la humanidad convocada por los ángeles para acudir a adorar al niño Dios. Siendo así los embajadores del pueblo llano, como los reyes magos, serán los embajadores de los poderosos y de los gobernantes. El relato evangélico habla de forma genérica de los pastores, pero en las obras artísticas se acabó configurando el número de 3 pastores adoradores, y ello para equipararlo un poco con el de los Reyes Magos, que también eran 3. Un poco más tarde pasó a plantearse que los 3 pastores acudieran acompañados con 2 pastoras. Cabe indicar que los pastores y las pastoras llegaron a salir del anonimato, pues los autos sacramentales les dieron incluso nombres. Otro aspecto interesante es el de los regalos que llevaron al niño Jesús los pastores. Los tratadistas hacían ver que querrían regalar algo, por poco que fuera, como obsequio para aquel niño tan especial y para sus padres, por lo que acudieron con aquello que tenían más a mano en la noche: huevos, leche, queso, etc. Sin embargo, en algunos casos se acabó yendo a 3 regalos concretos que portaban los 3 pastores adoradores: un cordero, en alusión al sacrificio de Cristo; un cayado, como símbolo de que Cristo sería pastor de almas; y un caramillo, porque sus discípulos, es un instrumento musical como el que está tocando el chico de abajo a la izquierda, un caramillo, porque sus discípulos les seguirán como a un nuevo Orfeo. Por su parte, las pastoras aportarán leche, huevos, etc. Respecto al cordero que lleva uno de los pastores, a menudo alude al sacrificio de Cristo, por la forma en que aparece representado, echado en el suelo, con las patas atadas, lo que sugiere el cordero conducido al matadero del texto de Isaías, que se relaciona también con la pasión y la muerte de Cristo. Dice:
como cordero llevado al matadero, como ante sus esquiladores una oveja muda y sin abrir la boca. Isaías 53:7. Igualmente es una referencia al famoso Agnus Dei, el Cordero de Dios mencionado en el Nuevo Testamento. En otras ocasiones el pastor lleva al cordero sobre los hombros, recordando en este caso al buen pastor. La polémica del buey y la mula. Hay todavía otro elemento de gran importancia en las escenas de la Natividad, el buey y la mula. Asunto que recordamos como no hace mucho, el Papa Benedicto XVI comentó que la presencia de estos animales no era estrictamente necesaria en los portales de Belén. Palabras que pronto fueron aventadas por los medios de comunicación como si fuera algo polémico. Sin embargo, este era un asunto que tenía siglos de existencia y que no había ido más allá de una simple curiosidad. Es cierto que los textos evangélicos no hacen referencia específica a que cuando nació Jesús le acompañaran un buey y una mula. El asunto procede de una tradición que se hace presente en el Evangelio apócrifo, una vez más los apócrifos, del pseudo Mateo, donde en el capítulo 14 se dice que le adoraron un buey y un asno para dar cumplimiento a la estructura. Yo no sé, que a veces me sale una palabra a la escritura. Cito textual. Conoce el buey a su señor y el asno el pesebre de su amo. Israel, en cambio, no me conoce, mi pueblo no me comprende. O sea, joder, el buey y la mula sabe quién soy y el pueblo de Israel no me reconoce. Con esa idea, ¿no? También hay otra cita que dicen, te darás a conocer en medio de dos animales. 3.2, o sea, en fin, hay referencias. Si bien es verdad que esta última traducción es la de la Vulgata, mientras que en otras el texto aparece redactado de otra forma. Pero bueno, habéis visto la idea, ¿no? La tradición también quiso entender que el asno era el que utilizaba San José como animal de transporte para su trabajo y que también le sirvió para trasladar a la Virgen María hacia Belén después de la huida de Egipto. Asno que en las imágenes suele ser sustituido por una mula. Cabe decir que a estos dos animales también se les dio una interpretación, pues pasaron a representar al pueblo judío y al pueblo pagano, que asisten al nacimiento de Cristo sin enterarse de lo que allí ocurre, de que lo que allí ocurre es la llegada del Hijo de Dios en carne mortal a la tierra. En fin, como veis, muchas versiones. A mí me gusta más de la que dice de joder, el buey y la mula me reconocen y vosotros no. El arte barroco, marcado por el ansia de seriedad y veracidad en los temas representados, por cambiar un poco de imagen. El arte barroco, porque os habéis dado cuenta que el siguiente que he puesto no es barroco, es del Renacimiento. Pero es que no sé por qué en el artículo aparecen así un poco mezclados con otros artículos y por eso igual se me ha colado. Pero bueno, en fin, ahí se ven bien. Lo que quería es que se vieran bien el buey y la mula. Así que vamos a volver a este buey y mula barrocos. Como digo, el arte barroco, marcado por el ansia de seriedad y veracidad en los temas representados, tal y como propiciaba, como hemos dicho, la Reforma Luterana y el espíritu del Concilio de Trento, luego se planteó la conveniencia o no de respetar la presencia del buey y la mula. Pero vamos, sin que se estableciera un verdadero debate. Quienes comentaron el caso llegaron a la conclusión de que podía aparecer o no, puesto que aunque no se mencionaban en el texto evangélico, su presencia podía haber ocurrido por el lugar del nacimiento, y además en nada afectaba a la doctrina, siendo un elemento meramente anecdótico y entrañable. Con ello podemos ver tanto escenas en las que aparecen estos animales como otras en las que no, o que si se dejan ver es en la penumbra donde casi hay que adivinarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí están ahí en la penumbra, casi ni se ven. Aquí tampoco se ven, el de la izquierda, el de Rubens. De Caravaggio aparecen pero muy discretos. Aquí lo mismo con Federico Barocci, ¿vale? Pero bueno, parece ser que no había mucha. Aquí se ven más y aquí se ven un montón, por eso os las he puesto para hablar del buey y la mula. Sea como sea, Montenegro está haciendo aquí hincapié en que no hay tanta polémica como se montó en su día con el tema del buey y la mula, que se pueden poner o no, y aquí paz y después gloria, nunca mejor dicho. Qué bonito, ¿eh? Este no venía en el artículo, os lo he puesto yo. Aunque la calidad es un poco regulera, pero es que es maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un último punto, que es, como dice Montenegro, la fuerte carga simbólica del foco de luz. El foco de luz en el mundo barroco es fundamental porque es el que va a crear estos grandes contrastes y además hace referencia a cómo Cristo trae la luz al mundo con su llegada. Esto ya lo hemos visto en la Edad Media, pero es que aquí la luz
implica, ¿no?, a todo el cuadro. Es verdadera protagonista. Dice, en él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Jonás 1.4. O por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Jonás 8.12. Dice Jesús que de sí mismo, lo dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. En la Edad Media y en el arte bizantino, normalmente se había señalado esto con un rayo de luz que desde el cielo bajaba hasta el niño Jesús o algunos rayos en dorado. En el Renacimiento se dio un paso adelante, mostrando al niño como foco de luz directo, siendo seguido ya en el barroco en esta idea por muchos pintores como Corrado Giaquinto, Guido Reni, Gerrit van Horstong e incluso de forma más gráfica Rembrandt en su adoración de los pastores que hemos visto antes, ¿no? Como su luz es más brillante que la del farol de los humanos. Muy significativo es un cuadro de François Boucher, pues su título oficial es La luz del mundo. Perdonad, pues las pongo ahora. Aquí tenemos La luz del mundo de Boucher, es esta de la derecha. Y representa una adoración de los pastores, dejando así claro el significado de ese foco luminoso. O sea, tú lo ves y dices, vale, es una natividad de Boucher, pero no, lo ha titulado La luz del mundo. Aún cabe señalar otro elemento iconográfico ya empleado en periodos anteriores en el barroco, como es que por encima de la escena de la Natividad hay una representación del cielo, separando ambos espacios una línea de nubes que se rompe en el centro, uniéndose así cielo y tierra, gracias al nacimiento de Cristo, una imagen de reconciliación de la humanidad con Dios tras el pecado de Adán y Eva. Hemos visto ejemplos muy sueltos en el Renacimiento, por aquí en el barroco estos, no voy a decir rompimiento de gloria porque no es exacto, ¿no?, pero esta rotura de los cielos es mucho más habitual. Bueno, ya nos vamos a despedir. Cabe finalmente recapitular y comentar como conclusión que durante el barroco se siguieron las pautas generales de la representación de la Natividad de tiempos anteriores, pero que se enfatizó en lograr un aspecto de veracidad y de humanidad en los hechos mostrados, al tiempo que se aprovechaba todos los artificios que las técnicas artísticas permitían. ¿Para qué? Para reforzar esos principios, para facilitar la persuasión propia del barroco, con lo que al tiempo que recordaba los hechos históricos de los evangelios, permitía a la vez mover las conciencias y adoctrinar a los fieles. Y con esto y un bizcocho, solo me queda desearos feliz Navidad, no porque estamos ya a 10, pero bueno, os la puedo desear en retrospectiva. Espero que hayáis tenido una preciosa Navidad, que todos hayáis estado bien, seguros, a salvo y que, bueno, pues eso, que la hayáis disfrutado. La del año que viene, como se suele decir, más y mejor. Un saludo muy grande y nos vemos todos presencialmente o los que podamos el día 17. Todos recordad, bien enmascarillados, intentad traeros mascarillas. A ver, yo no os puedo decir la que tenéis que traer o no, aunque traigáis mascarillas, ahí termina mi función, pero yo recomendaría que quien quiera y pueda, que se traiga ¿cómo se llama? La FP2, la grande, la dura, ¿no? La que es un poquito así más dura, y que no traigáis la de tela. Pero oye, que si queréis traer la de tela, no pasa nada. En fin, que no nos invada el virus en esta última diapositiva. ¡Feliz Navidad!